Hola corazón, ¿cómo estás? ¿Sabías que las heridas de la infancia son provocadas por miedos, nudos emocionales, experiencias dolorosas y o traumáticas, maltrato físico o verbal, abusos, normas y valores impuestos, una infancia difícil, con familia disfuncional, padres sobreprotectores o ausentes o exigentes, entre otros casos, abandonos y ambientes insanos donde hubo excesos o adicciones, lo que puede provocar una gran falta de amor propio, poca o nula autoestima, falta de valía, falta de confianza y seguridad en uno mismo, mucho miedo, apegos y resentires en contra de algunas personas, lo que lleva a crear máscaras, que son un mecanismo de defensa de la persona como protección para no volver a sentir ese miedo, dolor, resentimiento e inseguridad. Así que es importante que reconozcas, aceptes y sanes tus heridas de la infancia para poder tener una vida más tranquila, tanto mental como físicamente, ya que lo que no se sana del pasado repercute en el presente en nuestro cuerpo con enfermedades. La herida de rechazo crea la máscara de huidizo. La persona con esta herida fue rechazada antes de nacer, en el embarazo o después de nacer, y lleva en su inconsciente la información de no tener derecho a existir. Se retrae constantemente del exterior y cuando se sienta asfixiado por alguna situación o persona, siempre buscará la manera de huir. Le llama mucho la atención lo intelectual y espiritual. Aunque le cuesta trabajo aceptarse a sí mismo tal cual como es, siempre buscará el reconocimiento de otras personas, aunque se aísle de estos, ya que constantemente les atrae la soledad. Crece con el sentimiento de no merecer y le cuesta trabajo expresarse por creer que lo que diga no es importante o interesante. Evitará muchas veces confrontarse a las personas o situaciones que le causen un conflicto o desestabilidad emocional, así que huirá todas las veces que sean posible, impidiéndose con esto poder expresar lo que realmente siente y piensa, creándose diferentes escenarios en los que puede expresarse tal cual como es, pero solo lo hace en su mente, para ocultar el comportamiento que realmente quisiera tener con otros, lo que le provocará sentir odios y rencores al no poder expresarse como realmente lo quiere. Y ante una situación donde crea o sienta un posible rechazo, se activará su mecanismo de defensa para no volver a sentir ese dolor, y esta es la huida. Si te reconoces con alguna o varias de estas situaciones, es momento de empezar a recordar, analizar y aceptar en qué momento de tu infancia y hasta la fecha sentiste y has sentido el rechazo. La herida de abandono crea la máscara de dependiente. La persona con esta herida sintió un abandono real o fue una interpretación. El abandono real es cuando los padres no quieren o no pueden hacerse cargo de él o de ella por diferentes circunstancias. Pudo sentirse desplazado por la llegada de un hermano y dejaron de prestarle atención,
haciéndole sentir desprotección, experimentando un vacío y soledad, haciéndole sentir el abandono por la ausencia física y emocional, o por interpretación, ya que posiblemente lo dejaron con algún familiar o con alguna persona por algunas horas o días y sintió que fue un abandono. Así que sea cual sea la razón, real o por interpretación de abandono, causó una necesidad de presencia, ya que en su inconsciente quedó guardado el sentimiento y emoción de angustia, miedo, soledad y desprotección, lo que le causará apegos excesivos a algunas personas, inseguridades, celos, le costará asumir responsabilidades y constantemente culpará a otros, pudiendo llegar a ser manipulador, exigiendo ser el centro de atención, ser visto por otros, aunque le cuesta pedir ayuda, y pueden llegar a ser tapetes emocionales, accediendo a hacer todo lo que otros pidan, aunque no estén de acuerdo, y se mantendrán en relaciones tóxicas, abusivas y manipuladoras, ya que no quieren volver a sentir por ningún motivo ese vacío del abandono, y se convierten en víctimas de ellos mismos, con grandes inseguridades, dependientes y depresivos por todas las situaciones que ellos mismos permiten les hagan los demás. Si te reconoces con alguna o varias de estas situaciones, es momento de que empieces a recordar, analizar y a aceptar en qué momento de tu infancia y hasta el día de hoy sentiste el abandono. La herida de traición crea la máscara de controlador. Esta se crea porque el niño está en alerta constante, con estrés y miedo, ya que perdió la confianza en creer en los demás, constantemente traicionado, no le cumplían sus promesas y fue expuesto ante otros con algo que le había confiado a sus padres o a sus cuidadores. Fueron injustos y no lo hicieron sentir que estaba en un ambiente seguro y confiable. Ocultan su miedo, transformándolo en enojo. Tienden a sentirse solos, no tienen paz y se mantienen ocupados, haciendo y resolviendo cosas de otras personas para poder pensar en todo lo que tienen que hacer y distraerse para no ocuparse de ellos mismos. Y así no prestarle atención al vacío emocional que sienten cuando están solos. Es en demasía crítico, destructor de la autoestima de otros, capaz de insultar a todos, haciéndolos sentir que son poca cosa. Tienen la creencia de que son los únicos que saben absolutamente todo y que todo lo hacen bien. No les gusta pedir ayuda. Son rescatadores, protectores y resuelven la vida de todos. Les gusta cuidar mucho su imagen y así poder ser vistos. Aparenta tener todo bajo control y tiene el complejo de adivino, de que todo lo sabe. Desconfía de todo el mundo y de todo lo que pasa. Se crea infinidad de historias como si fueran ciertas, lo que le hace creer a veces en sus mismas fantasías y así asegurarse de que siempre tiene la razón por todas las suposiciones que se crea mentalmente. Siempre busca un pero para todo, y si algo no se ajusta a sus ideas y creencias, buscará la manera de manipular las cosas a su conveniencia. Desconfía de todo el mundo a causa de los deseos
y promesas que no se le cumplieron en la infancia. Tiene altas expectativas de los demás y le cuesta mucho aceptar a las demás personas tal cual como son. Exige demasiado de una persona. El perfeccionismo es parte de su vida. Le cuesta mucho trabajo soltar el control. Y si no es así, les causa estrés y frustración. Si te identificas con una o más de estas situaciones, es momento de que le prestes atención y empieces a analizar en qué momento y con quiénes creaste esa herida. La herida de humillación crea la máscara de masoquista. La persona con esta herida fue constantemente agredida, ya sea física o verbalmente, avergonzándolo constantemente ante otros. Fue expuesto ante burlas, críticas y exhibiéndolo, ridiculizándolo, ya sea por los padres, familiares o en el ambiente en el que vivía. También posiblemente en la escuela y socialmente. Tiende a ser una persona complaciente, sobreprotectora. Busca ser aceptado en un grupo y agradar a las personas. Puede llegar a ser en exceso orgulloso y soberbio, sentirse superior a los demás, egocentrista. Tienden a sentirse víctimas de la vida, llegando a ser con esto sobreprotectores, desconectándose algunas veces de la realidad. Ignoran sus necesidades básicas, lo que puede causar en ellos el descuido físico. Tienen baja, poca o nula autoestima, ocultándola con comportamientos agresivos por guardarse todo lo que permiten a otros que los lastimen física o emocionalmente. Les cuesta trabajo disfrutar y sentir los placeres de la vida, por muy pequeños que estos sean. Tienden mucho a pensar que no son merecedores de nada, porque no valen como persona. Sienten que al no ser importantes no es necesario cuidar su aspecto y se conflictúan constantemente porque aunque les avergüence su aspecto, tampoco lo cuidan. Suelen estar en relaciones conflictivas o tóxicas, lo que les hace crear apegos emocionales, impidiéndoles con esto poder vivir una vida plena, tranquilos y en paz. Si te reconoces con una o varias de estas situaciones, es importante que aceptes, reconozcas e identifiques en qué momento y con quiénes se creó esta herida. La herida de injusticia crea la máscara de rígido. La persona con esta herida vivió en un ambiente frío, autoritario, con exigencias y haciéndolo sentir indefenso y vulnerable, lo que le causaba impotencia al no poder defenderse, ya que cuando lo hacía era reprendido severamente. Son críticos, les gusta mandar, viven en soledad, porque se sienten incapaces de ser felices y pueden llegar a ser castrantes con sus conductas hacia otros. Se creen en demasía perfectos, aunque pueden perder el control fácilmente. Ocultan su vergüenza y su culpa por tener pensamientos y comportamientos aparentemente inadecuados dentro de sus creencias, como llorar o enfermarse, ya que eso los hace sentir vulnerables. Así que controlan sus emociones para no expresarlas, lo que los convierte en rígidos emocionales, siendo inflexibles, explosivos, y al exigir perfección
le irritan las personas que son flojas y desordenadas. Aunque es sensible emocionalmente, lo oculta muy bien, ya que es incapaz de mostrar sus emociones y sentimientos. Le agrada ayudar en causas nobles y le llama mucho la atención los retos, ya que estos ponen a prueba a las personas y le gusta mostrar sus capacidades ante otros. Se esfuerzan por ser buenas personas y hacer siempre lo correcto. Les cuesta ser empáticos y afectuosos, haciéndolos ver como si no tuvieran sentimientos. Si te identificas con uno o más de estas situaciones, es tiempo de que seas un observador de tu pasado para que identifiques en qué momento y con qué personas se creó esta herida. Shanti en todo tu ser. Namaste.